Sí, bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos al Museo Regional de Chiapas. Eh, pues estamos aquí nuevamente con el doctor Alejandro Tobalín, quien esta mañana nos va a dar una conferencia en el marco de estos 80 años del descubrimiento de lo que ya habíamos hablado de Bonampak. Y esta conferencia se llama Eventos Funerarios en Bonampak. Agradecemos mucho su visita y también agradecemos a quienes nos siguen en redes sociales. Antes de abordar el tema central, haremos una breve semblanza curricular del doctor Alejandro Tobalín. Es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, químico farmacéutico, biólogo por la Facultad de Química de la UNAM, maestro en Historia en el programa conjunto de la UNACH y UNICACH y doctorante en Ciencias Históricas por la UNICACH. Laboró como químico en el Instituto Nacional de Nutrición. Ya fue, sí, perdón. Sí, estuvimos en su examen doctoral. Del Instituto Nacional de la Nutrición entre 1982 y 1984. Como arqueólogo laboró en el Centro Regional INA Estado de México entre 1987 y 88 y en la Dirección de Arqueología del Instituto Mexiquense de Cultura entre el 88 y 1991. Desde 1991 es profesor de investigación científica del Centro INA Chiapas, actualmente con la categoría de titular C. Se ha especializado en arqueología maya, especialmente de la cuenca del río Usumacinta. Ha participado en los proyectos arqueológicos de Yaxchilán y Palenque en Chiapas, así como en Cobá, Xcaret, Quintana Roo. También en los proyectos Malinalco y Tenayuca en el Estado de México. Ha dirigido los proyectos arqueológicos de Tlalpizahuac en el Estado de México y en Chiapas en el rescate arqueológico Ejido Cuauhtémoc del municipio de Suchiate y La Canjá en Ocosingo. Actualmente dirige los proyectos arqueológicos de Bonampak y Bolonquín, este último en coordinación con el doctor Alejandro Ceseña. Ha colaborado con los guiones científicos y museográficos de 10 exposiciones arqueológicas para el Museo Regional de Chiapas, incluyendo en el último proyecto de la curaduría de la Sala de Sociedades Prehispánicas de Chiapas. Y ha participado en múltiples congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales y ha publicado 2 libros, 9 capítulos de libro y 45 artículos científicos y de difusión. Damos la bienvenida al doctor Alejandro Tobalín. Muchas gracias por estar aquí y escuchar en esta ocasión esta plática que les quiero ofrecer. Como dice el título, Eventos Funerarios en Bonampak. Bueno, como parte del marco del 80 aniversario que se da a conocer este lugar al mundo occidental, del cual formamos parte, y seguramente 150 de que los lacandones ya le conocían, ¿no? Pues diversos trabajos se han realizado a lo largo de estos ya 80 años. Evidentemente ya de los años 60 en adelante hasta la época actual, pues se han intensificado los proyectos de investigación, pues con una presencia más cotidiana en el sitio para resolver un sinnúmero de preguntas sobre esa sociedad, ¿no? Siempre es relevante y una pregunta acuciante: ¿por qué Bonampak tiene esos murales y no habiendo tantos sitios mayas donde se conservan diversa cantidad de edificios con bóveda maya? Pues no hay presencia. Bueno, pues esa es una fortuna de Bonampak. No es que los demás no tuviesen, seguramente había de diferente complejidad, ¿no? Muchas veces eran muy sencillos, líneas horizontales, al interior o al exterior, de color rojo, negro. Ya cuestiones más elaboradas, sí, pues seguramente no era lo más común, pero bueno, ya sabemos que en San Bartolo, Guatemala, este lugar en el Petén, pues se encontraron debido a un saqueo, ¿no? Una estructura muy antigua del preclásico tardío, ¿no? O sea, hacia el año 200 antes de Cristo, murales también. Entonces la sociedad maya lo empleaba, ¿no? Calakmul, ahí parte de este conjunto también de murales,
del año 600 más o menos, también son muy llamativos. Claro que la extensión no es tan grande como la que se conserva en Bonampak, más de 200 metros cuadrados. Entonces, bueno, fuera del esplendor de lo que implican la información de los murales, que da para muchas pláticas, y que más adelante en el programa de festejo, pues ya la doctora Sofía, que está aquí, propio doctor Alejandro Ceseña, que están aquí acompañándonos, pues ellos también nos hablarán meses adelante de estos otros aspectos. Yo quise enfocarme en un tema que a veces es muy llamativo, porque siempre los entierros llaman la atención, porque muchas veces lo asociamos con grandes tesoros, grandes ofrendas, ¿no? Tumbas muy elaboradas, y para eso, bueno, botón ahí Palenque, ¿no? Tanto la cripta de las inscripciones, que pues como esa todavía no se localiza otra semejante, ¿no? Y otra serie de criptas de menor tamaño, como la de la llamada Reina Roja, ¿no? Que hay que recordar que es un nombre impuesto por los arqueólogos, ¿no? No porque así se llamase, ¿no? Así que si se deslava ya no será la Reina Roja, será habrá que buscar cuál es el nombre original, ¿no? Pero también hay una gran cantidad de tumbas más pequeñas de la sociedad cotidiana o de las élites, no las más elevadas, pero sí de diferentes niveles. Y lo que hemos observado en Bonampak a lo largo de pues ya 30 años que estamos trabajando en el lugar, es que, si puede pasar la 7. Ya, perdón. Estaba picando los botoncitos de volumen. Bueno, para los que no están tan familiarizados, ¿dónde está Bonampak? Siempre hago la invitación a una visita, porque ahora es mucho más fácil que cuando empezamos a trabajar allá, o los arqueólogos que nos antecedieron, o restauradores, que viajar de Palenque a Bonampak en esa terracería eran horas, 8, 10 horas, si era época de lluvias, pues conti más. Bueno, no nada más Bonampak, muchas partes del estado era una situación parecida, y la aviación era lo que ayudaba a solventar en buena medida esas largas distancias para lugares que eran muy complicados de llegar. Hoy en día pues ya hay una carretera pavimentada con 200 topes, claro, pero bueno, está pavimentada, lo cual hace más fácil la llegada a Bonampak desde Palenque en 2 horas, ¿no? Y bueno, sí, no salgo si no me quedo sentado con el señalador. Bueno, ven en el mapita del lado izquierdo la ubicación general, Guatemala, muy cercano ya a la frontera, estamos a unos 25 kilómetros de la frontera de Guatemala, estamos un poquito más allá de la última cañada de la selva lacandona. Es un largo valle irrigado por el río Lacanjá, ¿no? Donde ven esos puntitos rojos que son asentamientos importantes que junto con Bonampak tenían su centro neurálgico, administrativo, político, religioso, en lo que se denomina una acrópolis, una elevación, en este caso eran elevaciones naturales, es una zona que conforme nos movemos de este a oeste, van incrementándose las alturas de los pliegues, ¿no? Entonces hay muchas elevaciones, colinas, y aprovechaban estas para construir en estas terrazas y sobre estas edificios, los edificios más importantes de cada una de estas ciudades. Bonampak destaca mucho por el asunto de los murales, ¿no? Yo quiero hacer hincapié de que estos otros puntitos que están ahí marcados, a lo mejor es difícil distinguir a la distancia por el tamaño de la pantalla, ¿no? Plan de Ayutla, Ojos de Agua, Nuevo Jalisco, Nuevo Jalapa, Lacanjá, Mosley, Rancho Ojo de Agua, Lacanjá Celtal, no son menos importantes, simplemente que no tuvieron la fortuna de conservar
algo tan llamativo para los exploradores o los buscatesoros de mediados del siglo pasado, que hacían filmaciones en la selva buscando cosas muy atractivas para exhibir, principalmente norteamericanos, ¿no? No fue así, y Bonampak destaca en eso, pero también porque su propia historia, los jeroglíficos que se conservan que hablan de Bonampak, pues nos habla de una relación interesante en toda esta región del río Lacanja, y sus relaciones también en diversos momentos con el vecino Yaxchilán, que está justo en la orilla del río Usumacinta, que junto con Piedras Negras, río abajo, del lado de Guatemala, eran las dos ciudades que dominaban la parte más importante de toda esta región. Y se disputaban, obviamente, el control de muchas de estas ciudades más pequeñas. Vean ahí en el plano más grande, un polígono, del lado izquierdo está el río Lacanja, y en gris es lo que denominamos la poligonal de la zona arqueológica, que es una medida legal para dotarlo de cierta seguridad y protección de tipo presidencial, ¿no? Desafortunadamente no es una declaratoria que del 93 se hizo que fuera expropiatoria, entonces sigue siendo propiedad de los lacandones, lo cual pues también conlleva problemas porque hay disputas, ¿no? Muchas veces malentendidos, pero bueno, eso es para otro tema. Y toda la dispersión de pequeños puntitos rojos, pues son los conjuntos habitacionales que hemos localizado de norte a sur, incluso por fuera de la poligonal que está publicada en el Diario de la Nación. Entonces, el sitio era muy amplio y hay espacios intermedios que seguramente eran campos de cultivo. Bueno, la parte central, que es la gran plaza, una cancha del tamaño de una cancha de fútbol, ¿no? Que ahora que ya viene el Mundial y que están dándole mantenimiento a muchos sitios de la parte central del país que tienen juegos sus canchas de pelota, ¿no? Con presupuestos. Pues dije, aquí hay también es casi una cancha de fútbol, pero no entramos dentro de ese programa. Y en la parte de arriba es la colina, que es la Acrópolis. Del lado derecho, pues ven un poco más amplio la distribución en varias terrazas de los edificios más importantes. El número 1, abajo a la derecha, ahora sí como decía el doctor Iku, en aquel programa de concurso de preguntas, está el edificio de las pinturas, con sus murales en su interior, ¿no? El intermedio, el número 2, tiene un pequeño, pues un trono, ¿no? Es una banqueta que seguramente pudo funcionar en este concepto de trono del señor gobernante, ¿no? Y en los niveles más arriba, otros edificios más pequeños como especies de altares monumentales. Algo importante aquí es que muchos de ellos tienen piedras cilíndricas clavadas en el interior, ¿no? Y subsecuentemente, ya en el 81, García Moll, un arqueólogo que trabajó mucho en esta región, Yaxchilán, y el arqueólogo Mario Pérez Campa hicieron una excavación en el edificio número 7, que es el penúltimo de izquierda a derecha, ¿no? Ahí tiene su piedra cilíndrica, pero ellos no llegaron a una conclusión de que abajo de las piedras cilíndricas podría haber un evento funerario, una tumba, una cripta. Ellos encontraron una cripta y bueno, tomando en cuenta esta situación, pues nosotros empezamos a hacer este tipo de exploraciones. Vean aquí como desde edificios bien completos con su bóveda maya, tienen su cilindro en su interior, hasta pequeños altares como el 19, que está en un área de paso para subir a la cúspide de la Acrópolis, también tiene su cilindro, pero pues de donde hemos excavado, al menos en 4 ocasiones, en 2 sí hemos encontrado un evento funerario abajo, en otros no. Entonces, no necesariamente es un marcador, pero es altamente probable que está asociado con un evento funerario en los lugares más importantes de la ciudad. Y no nada más de la Acrópolis, como dije que es el centro
político religioso de la dinastía que está gobernando, sino en los conjuntos habitacionales también. Ahí también se han localizado estos cilindros de piedra, que van desde tamaños muy diminutos, 25 centímetros de altura y diámetros de 12, 15 centímetros, que están sobre supuestamente pequeños altares, y que, bueno, no ha habido oportunidad de excavar para ver si ahí también está asociado con restos funerarios, pero sí es muy común y está asociado con ese mundo que nos relata hacia el inframundo. Este es el edificio 7 que excavó Mario Pérez Campa, Jorge Quirós, en el 80-81, y a unos 2 metros por abajo del piso del edificio encontraron esa cripta de poca altura, más o menos de 1 metro de altura, pero sí con una en forma de H, su planta, en donde los 4 extremos son amplios nichos donde se colocaron vasijas polícromas o bícromas en algunos casos, que son algunas de las que están ahí fotografiadas, ¿no? Con deidades retratadas en el fondo, ¿no? Y el entierro en la parte central. Desafortunadamente, la información de lo que había en el área donde debió estar el cuerpo del enterrado se vio muy alterado en esa época porque fue saqueada. En las narices de los arqueólogos, por decir, ustedes saben que si hoy en día no es tan común las visitas en gran masa a Bonampak y a Chilán, como el Palenque, son 500,000 personas al año, aquí llegan al año 30,000, más o menos. Pero si nos vamos antes de la apertura de la carretera, eran 3,000 máximo que llegaban, ¿no? Muchos en avioneta y otros tantos se aventaban en época de secas en esta terracería. Pero hacia el inicio de los 80s era aún más escaso. Si no llegaban en avioneta, prácticamente casi nadie llegaba. Entonces era muy escasa la presencia de gente exterior. La comunidad de Lacanjá-Chansayá, la comunidad lacandona, está distante unos 9 kilómetros, ¿no?, hacia el norte. Entonces, pero claro, los lacandones, ellos en esa época caminaban, deambulaban por todas partes, conociendo muy bien la selva. Pero pues era una gente que no era mala, ¿no? O sea, como podemos hoy, estilo Mencho, todo que está de moda ahorita, terrible, ¿no? Era gente muy colaboradora y muy abierta, ¿no? Muy confiable, muy amigable. Pero por si acaso, el arqueólogo, cuando abren la tumba, ¿no?, que es un pozo al interior del edificio, llegó la tarde y suspendieron hasta el día siguiente para ir registrando, dibujando, ubicando en el dibujo dónde está qué cosa, levantando cada objeto, etiquetarlo con toda la paciencia que eso requiere. Así que dejaron a un trabajador que hiciera ahí la vigilia, de tal manera que, pues, por si acaso no hubiese algún asunto, alguien ajeno que quisiera meterse. Y a la mañana siguiente, tempranito que empiezan los trabajos, llegan y estaba amarrado el tipo y ya lo liberaron. ¿Qué pasó? No, pues que vinieron 3 personas y se metieron y se robaron las cosas, a mí me pegaron, me dejaron aquí, ni cómo avisar. Bueno, la historia es más larga. Finalmente lograron capturar a los rateros, ¿no?, que estaban coludidos con el velador, ¿no? Terrible. Pero para desgracia del registro arqueológico, pisotearon mucho de lo que estaba en la parte central. Entonces ya no se supo qué persona era la enterrada. Se sabe que era un adulto, pero no sabemos su edad, enfermedades potenciales y algunos otros pequeños objetos pequeñitos hechos de concha, de hueso, que fueron dañados irremediablemente, ¿no? Así que
hay que pedirle el currículum al velador porque se lleva una de esas sorpresas. Pero vean, es una edificación que antes de levantar el edificio construyeron la pequeña cripta y después fueron rellenando hasta llegar al nivel deseado donde se levanta ya el edificio número 7, ¿no? Entonces era una pequeña cripta sellada, no hay forma de entrar a ella posteriormente, ¿no? Como pudo ser el caso del Templo de las Inscripciones, ¿no? O el del edificio contiguo, ¿no? Pero hay otros que sí se sellaban en otras tantas ciudades mayas. Una de las primeras preguntas fue, en este edificio 4, también colocado en la parte superior, está que tiene 2 piedras cilíndricas en el interior. Entonces pensamos que, bueno, ¿qué tal que hay 2 tumbas en este lugar? Pues empecemos por una primera excavación. Así que ahí en la parte inferior derecha se ubica donde está colocada la tumba de este edificio que logramos excavar, ¿no? No está en el eje, ninguno de los ejes del edificio, sino está un poquito salido del propio edificio. Entonces, bajamos, cerca de 3,5 metros, ¿no? En un relleno de piedras gruesas, bien trabajadas, una capa sobre otra. La primera capa que encontramos pensamos que era un enlajado, un piso anterior, ¿no? De una etapa anterior. La registramos, la limpiamos, la fotografiamos, la dibujamos. Levanten. Otro piso de lajas, bien colocado. Ya caímos en cuenta que no eran pisos de lajas, sino es un relleno que estaba muy bien acomodado, con piedras bien talladas, para dar el nivel de importancia de lo que había más abajo. Y entonces la base de la tumba está a 4 metros de profundidad, e igual que en el caso del edificio 7, aquí es un añadido que se le hizo al basamento de la Acrópolis, a un extremo hacia el oeste, y ahí bajaban los cuerpos escalonados. Entonces levantan el relleno, hacen la tumba primero, levantan, llegan al nivel deseado y levantan finalmente el edificio que corresponde. Muy bien, se excavó y todo, dijimos, ¿y dónde está la otra tumba? ¿O no tiene nada que ver que sean 2 cilindros y solamente haya una tumba, o habrá otra? Hicimos un pozo del lado, en la esquina contraria, ¿no? Del propio edificio, al frente, pero no hubo nada. De hecho, ahí pasa lo que era el basamento más antiguo de la Acrópolis, ¿no? El edificio encima, da vuelta el basamento, todo esto se rellenó y aquí se levantó esto. Solo nos queda excavar en la parte hacia atrás, pero pues eso quién sabe cuándo va a ser, ¿no? O a quién le va a tocar explorar, quizá ya con técnicas modernas, ¿no? Como un radar de penetración, ¿no? Que puede sondear huecos, ¿no? Espacios huecos en el subsuelo, podrían determinar eso. Este es el contenido de esta tumba. Un hombre joven, 22 a 25 años, la mayor parte de los 33 entierros que hasta ahora hemos excavado en Bonampak, más este otro del edificio 7, la mayor parte tiene limados los dientes incisivos superiores e inferiores, que era una práctica común también entre la sociedad maya. Claro que a veces puede pensarse que el tipo de limadura pueda estar asociado quizá a un linaje, a familias o a ciertas importancias, ¿no? Entonces, tampoco estamos seguros de que los enterramientos, si encontraron enterramientos de la gente común, del campesino, encontrásemos que sus dientes también estén limados, ¿no? Es una laguna que todavía no queda resuelta porque faltan muchas áreas por excavar y ir resolviendo.
pero en muchos trabajos de arqueología en la península de Yucatán, de unidades más habitacionales más sencillas, pues han estado mostrando que también la gente más común también tenía acceso a este tipo de trabajo de limado, ¿no? Porque ahora sí que saquen la lima de metal y hazme una con un piquito así, con una forma de T, en a pleno color, en vivo y a todo color, ¿no? A ver quién lo soporta, ¿no? Entonces debe ser toda una técnica muy bien calculada. Le dieron darle al cliente algún tipo de somnífero, de plantas, etcétera, para evitar el dolor, etcétera, ¿no? Como ponerle pequeños disquitos chiquitos, incrustaciones de jadeíta o de pirita en los dientes, ¿no? Bueno, este individuo fue enterrado sobre un petate. Toda el agua que fue transminando a lo largo de 1000 años fue disolviendo sales de las calizas, ¿no? de estas piedras del relleno, y el goteo sobre todo la tumba fue carbonatándose, ¿no? Entonces se fue, como en el caso de las pinturas murales, que quedaron cubiertas de una capa de carbonato de calcio, aquí algunas quedaron cubiertas también, donde se recuperaron pedacitos de petate. Entonces, ahora sí que el dicho del petate, que no te espanten con el petate del muerto, pues aquí vemos el origen, ¿no? Que es antiquísimo, o que te van a empetatar, ¿no? Te envuelven en un petate, como sucede en la Revolución Mexicana, ¿no? Muchos muertos los envolvían en el petate y a enterrarlos. Bueno, vemos que no son, a pesar de que es una construcción que implicó mano de obra fuerte, no es una ofrenda muy rica en cantidad. Vemos 3 objetos de barro, un nicho al lado derecho y otro en el lado opuesto, que vemos allá arribita, muy bonitas, ¿no? Muy llamativas, unas con una guacamaya, o aquel Platón, ¿no? Con una deidad, ¿no? En el centro, que está asociado con el que gobierna, o esta otra vasija, este vaso, con recubrimiento de estuco de 2 colores, y seguramente tuvo una cinta de jeroglíficos en estuco rojo, pero el estado de conservación no permitió realmente definir qué pudo haber contenido, ¿no? Pero sí, un elemento muy poco presente en muchas tumbas, como un espejo de pirita, este material de fierro, ¿no? Que utilizaban en diversos eventos para generar espejos de tonalidades oscuras, ¿no? Rojizas, cafetosas, ¿no? Son 63 polígonos perfectamente recortados y armados en este disco de 23 centímetros de diámetro, pero con una perfección y pegados seguramente con algún tipo de resina vegetal, ¿no? Estaba a los pies del muerto, ¿no? Una cuenta alargada de jade, que es el que está aquí abajo, justamente en la entrepierna, quizá simulando o haciendo alguna notación sobre la cuestión del pene. Otros entierros, ahí también en la Acrópolis, al frente del edificio 4, marcado en este rectángulo rojo, está el entierro número 3, que excavó nuestro compañero Víctor Ortiz en una de las temporadas de campo, y aquí, a diferencia de lo que tenemos en el entierro más grande de esa cripta, fueron una significativa cantidad de vasijas de barro, ¿no? Me parece que fueron 8, algo así, 9 vasijas, ¿no? Algunas fotografías de estas, que son de un tipo cerámico que se llama Bats, polícromo crema, que en Yaxchilán está muy presente, y parece que es de su elaboración es originaria de Yaxchilán, de acuerdo con el arqueólogo Fierro, ¿no? Entonces, este tipo, que es una variedad que tiene glifos y otro tipo de decoración, es más temprana, pero está situada hacia el año 700 más o menos, ¿no? Y en este lugar hay niños, fue ocupado por
por niños, que les voy a comentar. El principal es un niño de 4 a 6 años, debió haber sido un cuerpo completo, pero el estado de conservación por la humedad, la acidez del suelo, va destruyendo muchos elementos, probablemente masculino. Debo también agradecer muchas de las identificaciones del estudio osteológico de todos sus entierros a nuestro compañero hoy ya jubilado, Javier Montes de Paz, ¿no?, que también determinó que en el interior había un individuo también de 0 a 3 años, o sea, que en la primera infancia que acompañaba al anterior. También este incompleto, que denominamos secundario, primario cuando están completos, secundario cuando es una porción y están revueltos, ¿no? Y además presenta huesos largos trabajados. Aquí se ve, ¿no? Vean aquí esos, bueno, las fotos no van a decir mucho porque se ven, hay que tenerlos en tercera dimensión para poder ver. Muchos de los huesos planos son de cráneo y están aplanados, por lo cual se puede determinar que empezaban a tener trabajo de deformación craneana, ¿no? Los huesos largos del individuo 2, que está ahí marcado en ese óvalo con el número 2, ¿no?, tienen lo que vemos en la fotografía intermedia, como tienen incisiones en varias partes, ¿no? O sea que es un entierro secundario, quiere decir que muy posiblemente fue sacado de otro contenedor funerario para ingresar a este, y se pudo trabajar parte de los huesos largos, que tiene sus implicaciones. No ha sido todavía resuelto por nosotros, ¿no? Y tenemos el individuo 3, ahí en el circulito azul, de 7 a 12 años, también es secundario, o sea, es una porción de huesos de un individuo, posiblemente masculino. Entonces aquí ya hay una connotación de cómo se manejaba los conceptos de la muerte y que acompañaba a este entierro, que a su vez está asociado a una ofrenda constructiva. ¿Y por qué constructiva? Porque les comentaba que en esta línea amarilla, que es uno de los cuerpos del basamento, ya uno de los últimos más elevados, terminaba ahí y daba vuelta hacia el fondo de la colina. Y ese se va, no tenemos idea si atraviesa el edificio 4, pero en el lugar donde estaba el entierro 3, ahí se localizó ese muro y ya estaba desmantelado en parte, para añadir todo ese relleno que vimos en la tumba anterior. Y para tener el beneficio de las deidades, para que la obra sea perdurada, se realizó este enterramiento. Es una ofrenda constructiva que tiene carácter diferente al de la cripta anterior, donde debió haber sido un personaje del linaje gobernante, hacia también más o menos entre el 700, 750. La última fecha de Bonampak es el 791 de nuestra era, que está en los murales. O sea que son las etapas previas a su abandono. Y es posible que haya sido un joven de alguna de las familias importantes que desde que nació, pues ya tuvo por sus calendarios adivinatorios las características de estar marcado para ser ofrendado en cierto momento especial, con toda la felicidad que esto pudo haber acarreado a este joven y el orgullo, ¿no? Porque evidentemente pues no iban a hacer una cripta que van a sellar para construir el edificio y esperar que el abuelito del linaje principal se muera, ¿no? O lo empujemos para que se caiga, sino hacer un sacrificio, enterrarlo. Las vértebras cervicales tienen trabajo de talla, ¿no? O sea que fue decapitado. No sabemos si pre o post-mortem, eso sí. Se observa que también en ese entierro hubo exposición al fuego, ¿no?
partes del petate se ve con cambios de tonalidad y de los huesos. Aquí no, aquí es otro tipo de ritual constructivo, como dijimos. Bueno, otro ejemplo que también tuvo a bien excavarlo nuestro colega, el arqueólogo Víctor Ortiz, está a un costado del edificio de las Pintas. Está en ese recuadro, Pozo 33, y lo que se encontró al excavar son una serie de etapas previas de crecimiento de la acrópolis más antiguas que tenían escalones que llevaban a otros espacios que quedaron cubiertos por la última etapa, que es la que observamos cuando uno visita el lugar, y en la el último escalón, como se ve aquí en el dibujo del lado inferior izquierdo, se colocó una pequeña cista, ¿no? Piedras de lajas paradas verticalmente, con sus tapas tapadas, que las tapaban. Diminuto, como de unos 60 centímetros de longitud aproximadamente, y en el interior lo que se encontró fueron un entierro, que se ve ahí el dibujo, y acompañado como ofrenda estos dos cajetes del mismo tipo que mencionábamos, pero del tipo clásico, bats polícromo crema, ¿no? Que ya es un buen marcador. Estos seguramente hacia el 750, ¿no? Entonces es otra ofrenda de tipo constructiva, porque dejó de funcionar esa escalera, se rellenó y se construyó otro elemento en la parte de la superficie. En lo que nuestro colega, el antropólogo físico Javier, detectó, entre otros, que es un niño de 0 a 3 años, está en la primera infancia posiblemente sea masculino, estaba en su posición acostado, ¿no? O sea, estirado, decúbito dorsal extendido, que es ese DDE, su cabeza apuntaba hacia el sureste. Todos los entierros en Bonampak están marcados en un eje bien definido. Si es el norte, sur, ¿no? Este, oeste, están en un ángulo así, sur, este, noroeste, ya sea que la cabeza pueda apuntar hacia el noroeste o puede estar hacia el sureste. No hay una posición fija como en otros lugares. Por ejemplo, en Palenque es muy típico que ahí sí es constante. Todos los entierros apuntan las cabezas hacia el norte, están en un eje norte-sur, y la cabeza siempre apunta al norte. Entonces hay conceptos de grupo, cada ciudad tenía sus propios rituales, y este es uno específico de Bonampak, que no se ve tampoco en su vecino Yaxchilán. Hay ciertas modificaciones, a pesar de la cercanía, 24 kilómetros de distancia. Bueno, aquí lo que se detectó, que el niño se había fracturado un bracito, ¿no? Y se ve un engrosamiento ahí en la fotografía superior, que es un callo óseo por la fractura de este cúbito, el cúbito derecho, y que se fue regenerado, o sea que no murió de eso, porque para que se cure una fractura puede pasar algunos meses. Pero quizá no hay huellas de sacrificio, porque no es muy completo la osamenta, ¿no? Para ver si había una huella de intencionalidad o murió de enfermedad. Vemos otro ejemplo en la plaza, al frente de la Acrópolis, ya en la parte baja, el edificio 13, ahí enmarcado en rojo, y ¿dónde se encuentra el entierro? Justamente abajo de los 3 escalones que permiten el acceso a la serie de cuartos que componen este edificio 13. Claro, esta es la etapa última del edificio, hacia ya finales de ese siglo, hacia el año 750, hacia el 800, pero abajo también hay otras estructuras más antiguas, ¿no? Bueno, en este caso es el único entierro que hemos encontrado directamente excavado en una fosa en la tierra. Todos los demás están en cistas, en criptas, ¿no? O tumbas, ¿no? Este es el único que está directamente sobre el suelo. Y se le dio un tratamiento especial porque hubo quema
quema de algo, no sé, sabemos si sea copal o algo más, había piedras con huellas de carbón, ¿no? Y aquí es un entierro de un adulto de 28 a 30 años, también extendido, o sea, recostado, con limado dental, y acompañándolo a un costado está el individuo 2, que es un infantil, también de la primera infancia, ¿no? Con ya huellas de deformación craneal, ¿no? Y esto es parte de la ofrenda, ¿no? A un adulto le acompaña un infantil, ¿no? Claro, no es un infantil sacrificado porque es un entierro secundario, o sea, es algo que fue removido de otra parte y son huesos que no están en orden anatómico. A veces pueden ser más de un individuo revuelto. Bueno, salgamos de la parte central, vamos hacia las unidades habitacionales más cercanas, como el grupo quemado, del lado derecho, y el grupo Frey, aquí en la parte baja, del lado izquierdo, ¿no? Vean, el Frey está sobre una colina de unos 25 metros de altura, tiene una gran escalinata que da el acceso a la parte superior, donde hay un pequeño edificio con columnas y techo perecedero, debió ser, no tuvo bóveda maya, de piedra. Sin embargo, era muy importante porque es el único edificio que está conectado hacia la plaza con un SACB, el único SACB registrado hasta hoy en Bonampak, y que un avionazo ya medio lo enchuecó, pero es para que ubiquemos los espacios. En cambio, el grupo quemado es una plataforma sobre el terreno general que va bajando de un lado hacia el otro, de tal manera que la máxima altura que tiene ese basamento son 3 metros, varía de 3 metros a 2 metros de altura. Y encima varios edificios también sencillos que nos hablan de la vida cotidiana de un grupo de élite, ¿no? Eso sí es importante comentarlo. Entre eso les presento el entierro número 6. Vean el plano general, la planta general del conjunto, el edificio 1 en la parte superior, que tiene varios cuartos, uno más amplio. En la parte posterior a este edificio, a este cuarto amplio, hay un altar, y ahí hay un altar cilíndrico, una de estas piedras cilíndricas, pequeñita, ¿no? Que, como bien la etnografía actual en grupos originarios, por ejemplo aquí de los Altos de Chiapas, entre los Tzotziles, el Tales, etcétera, se practica que dentro de las casas hay un espacio para el altar familiar, ¿no? Y afuera, entre las diversas casas que compone el solar, también tienen su propio altar, ¿no? Que muchas veces son forma de cruces, pero sabemos que es una representación de la ceiba o del maíz. Entonces, esto que vemos que dentro de la casa tenemos ese altar, ¿no? Y en el patio tenemos estas dos estructuras, que es el edificio 2 y 3, con estos altares cilíndricos. El del edificio 2 es un cilindro como de esta altura y de este diámetro, unos 50 o más centímetros, muy pesado. Y es el área ritual, aparentemente. Bueno, abajo del edificio 2, de este altar, encontramos ese entierro número 6. Una cista con varios objetos de barro, vasos de un periodo intermedio dentro de la vida de Bonampak. Estos son vasos materiales que deben estar en uso hacia el año 600, ¿no? Entonces, si Bonampak estuvo ya como una unidad importante política desde el año 400 al 800, pues estamos en la parte intermedia. Entonces, muy probable que el personaje ahí enterrado, que pudo haber sido quizá uno de los fundadores del linaje de esa unidad habitacional, ¿no? ¿Cuántas generaciones pasaron? Desde el año 600 hasta el abandono del sitio hacia el 800, pues seguramente que unas 15, ¿no? Pero se mantenían dentro de su propio espacio. Claro, no toda la familia vivía ahí. Obviamente los hijos crecían, se casaban, quizá el mayor, que el primero que se casaba, podría tener espacio, pero los demás tenían que fundar su propia casa, ¿no?
y ir generando el aspecto de un barrio. Son preguntas todavía que están en el aire, ¿cómo funcionaba eso, ¿no? Pero se mantenía la casa principal. Hoy vemos en la etnografía que hay casas abandonadas en Yucatán, por ejemplo, ¿no? O en Quintana Roo. En Yaxuná hay un trabajo muy interesante, ¿no? Hay unas tesis de la casa del abuelo, que ahí sí quedaba abandonada, ¿no? Como con la guerra de castas, ¿no? Hubo mucho movimiento y refundaciones. Yaxuná fue una de esas. Entonces se sabe que es un proceso histórico ahí de finales del siglo XIX en adelante, y se va reproduciendo cómo funciona esto y cómo lo trasladamos hacia este pasado. Aquí era mucho más contundente la trascendencia de la vida dentro de estas unidades habitacionales, ¿no? De mucho más larga duración. Entonces vemos estos objetos, balanza negro, tipos cerámicos muy particulares de esta etapa, esas puntas de lanza y cuchillos de sílex, que nos llama a la interpretación, aunque no es totalmente fundamentada, de que a lo mejor quien estaba enterrado ahí debió haber sido un guerrero, ¿no? Alguien que tenía ese tipo de actividad dentro del linaje fundador del grupo quemado. Vean ahí este otro vasito con el dibujo que hizo don Ramiro Jiménez Pozo. Tenemos un dibujo de un premio Chiapas ahí, ¿no? Donde se ve en el centro a la persona, posiblemente el difunto, caracterizado como el dios joven del maíz, y adelante y atrás hay dos númenes o personajes míticos, mágicos, con cara de ciertos animales, ¿no? Gentes en el inframundo, donde se está ofrendando un tazón de ricos tamales. En este mismo grupo quemado, a un costado está el edificio 3, ahí se ve la fotografía con sus dos cilindritos. Había 3 nichos, el tercero estaba destruido. Entonces dijimos, bueno, aquí será como en el edificio 4 de la Acrópolis, vamos a ver. Y efectivamente, aquí sí había 2 entierros en diferente profundidad. El más superficial es el que vemos ahí, un individuo masculino de 25 a 28 años, cabeza apunta al noroeste, tiene una ofrenda asociada de vasijas, de orejeras, de concha, entre otras cosas, y asociado a este, como se ve aquí abajo en la planta del entierro, está el individuo 2, que es un entierro infantil, de 0 a 3 años, con ya, se nota que tenía ya los primeros pasos de la deformación craneal. Entonces, esta reexploración que se hizo con el antropólogo físico Javier Montes de Paz, hace ya unos 8 años, pues dio estas buenas sorpresas, ¿no? Porque en la primera exploración que él hizo, muy general, de los individuos principales, pues se fue quedando esto hasta que se hizo esta revisión. Entonces son más comunes los acompañamientos de infantiles en estos entierros de lo que sospechábamos. Vemos el siguiente entierro, que está por abajo del entierro número 7, se ve ahí en este corte, donde está el entierro anterior, y en amarillo está este entierro, es un nicho mucho mejor construido, de piedras más gruesas, ¿no? También con sus vasijas, acompañándole del mismo periodo del que encontramos abajo del altar principal, ¿no? Balanza negra. Además, 2 navajillas de obsidiana muy finitas, son de este tamaño más o menos, unos 8 centímetros de grosor, no llega la parte más gruesa a 1 centímetro y súper afiladas en la punta, que todo nos lleva a pensar que eran materiales para hacer el autosacrificio, o sea, punzonarse ciertas partes del cuerpo para obtener sangre, vertirlas en una vasija donde hay un papel de amate o un textil, y luego
ofrendarlas quemando a las deidades, ¿no? Se vaya hacia los niveles celestes, ¿no? Entonces, además, es el personaje enterrado de mayor edad hasta ahorita, de 55 a 60 años. Veíamos en el entierro del altar anterior, no del 7, sino del primero que les enseñé, es un adulto masculino de 48 a 55 años. Y aquí también es un masculino de 55 a 60 años. O sea, son los más viejos hasta ahora encontrados en Bonampak, ¿no? Entonces tenemos desde la primera infancia hasta los venerables viejos en esa época, ¿no? No eran como Pakal, que dicen las inscripciones que vivió 80 años, que sigue la disputa entre los antropólogos, si sí o si no, o lo que dicen las inscripciones en Yaxchilán de Escudo Jaguar el Grande, ¿no? Que vivió hasta cerca del quinto Catún, ¿no? Cerca de 100 años. Entonces, aquí no llegaron a tanto, pero dentro de los promedios de vida, pues debió haber sido un promedio muy avanzado dentro de la sociedad maya en Bonampak, ¿no? Es también muy particular que la mayor parte de los restos óseos de estos entierros tienen huellas de deficiencias alimentarias. Tienen daño de la criba orbitalia, ¿no? Se va deshaciendo parte del carbonato de los huesos, ¿no? Se llama criba orbitaria. Algunos tienen osteoartritis también, tienen problemas, y no sabemos si en este caso el señor se dedicaba a alguna actividad, siendo gente de élite, ¿no? En este centro habitacional, que tuviese actividad física, que ayudara a generar problemas en los huesos, o el tipo de humedad, etcétera. Todavía hay un mundo de cosas que investigar, ¿no? Pero sí, lo interesante es que hay deficiencia alimentaria en la mayor parte de los restos óseos. Siguiendo en el mismo grupo quemado, que es el que dotó de una mayor cantidad de entierros en una sola unidad, ¿no? Son 12 entierros, ¿no? Vemos en la parte de arriba el entierro 9, son entierros más sencillos, pero también ahí vemos, por ejemplo, hay un individuo de 7 a 12 años, ya un niño en la tercera infancia, masculino, está completo, bueno, fue depositado completo, se encontraron algunos fragmentos de su cráneo y varias piezas de sus dientes, ¿no? Lo cual, para estudios de estroncio, para determinar el origen de dónde fue la infancia y dónde terminó, son muy importantes, que esperemos poderlas hacer en vida todavía del arqueólogo. Y asociado a en caso inverso, aquí el individuo principal era el niño, y asociado está asociado a un adulto, ¿no? Que no se sabe la edad por los fragmentos, son muy poquitos, ¿no? A un lado, en esta terraza, en la parte izquierda de la plataforma general del conjunto, es donde están la mayor parte de los entierros, son los entierros más sencillos, ¿no? Y parece que pudieron haber sido revisitados, o sea, abiertos y vueltos a cerrar para enterrar a alguien, ¿no? Cosa que no se ve en los entierros que están en la parte superior, de los que ya vimos anteriormente, ¿no? Entonces, se ve también la dinámica habitacional. Vean ahí este entierro número 10, hay un individuo, el número 2, que está en ese óvalo rojo, también pequeño, primera infancia, de 0 a 3 años, secundario, o sea, son fragmentos que no están en orden anatómico, ¿no? Presenta raquitismo, posiblemente sea masculino, y está asociado a un entierro femenino de 25 a 28 años de edad, que tiene deformación craneana, también tiene limado dentario, que no está ahí colocado, y tiene incrustación de jadeíta esta mujer. Entonces la mujer está acompañada de un bebé muy pequeñito,
pero el bebé no está completo, no, que digamos es su hijito y lo colocaron a los pies de la mujer, ¿no? Es procedente de otro espacio, ya estaba muerto, fueron recogidos los materiales y colocados por alguna razón ese bebé, ¿no? No sabemos poco si fue en el mismo momento o inicialmente los restos del bebé ocupaban el entierro y después se reabrió la tumba y se metió a la mujer y se juntaron a un extremo los restos del niño. En este entierro 10 se determinó que había huellas de corte, ahí las flechitas marcan algunas de esas, que son diferentes a las mordidas de tusa que son muy comunes en toda esta región, ¿no? Y que se pueden diferenciar de lo que es un corte fino hecho con una navajilla de obsidiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, este individuo secundario fue además tratado de alguna manera, no sabemos si estaban destazándolo y por eso quedaron las huellas de corte, e incluso hay manchas de color rojizo en ese hueso largo que señala que fue expuesto a calor, a diferentes grados de calor, quizá como una especie de semicocimiento para ayudar a retirar carnes. Entonces esto da pauta también de especies de sacrificios posiblemente, pero solamente se emplean ciertas partes del cuerpo de este infante. Entonces nos ha abierto una ventana de costumbres funerarias en Bonampak y que seguramente en muchos de los demás sitios mayas de la región debió haber sido muy parecido. Está el siguiente entierro, también en el mismo espacio de la terracita más baja de este grupo, donde vemos que hay un masculino, también un bebé de 0 a 3 años, tiene puntilleo por descalcificación en el cráneo, ¿no? Fue colocado boca arriba, ¿no? Y tiene deformación craneana. Y acompañándolo, como está en el dibujo inferior, está otro niño de 7 a 12 años, ¿no? También con muestras de raquitismo, que está acompañándolo al niño más chiquito, lo acompaña como parte de la ofrenda un niño de mayor edad. Pasemos al grupo Frey. Bueno, ahí vemos la ubicación, el SACB que comentábamos y los pequeños edificios que coronan al conjunto Frey en la parte inferior izquierda, ¿no? La gran escalera para llegar hasta la cima y este pequeño basamento, ¿no? Abierto por todos lados, debe tener su techo de guano, otro material de palma, ¿no? Ahí se encontraron 2 entierros, entierro 1, entierro 2, en una terracita en la parte hacia arriba hay otra pequeña estructura muy sencilla y un altarcito en azul. Al hacer varias excavaciones encontramos el entierro número 1 en el interior de ese edificio principal, un individuo mucho mejor conservado, adulto, ¿no? Femenino de 28 a 30 años, con limado dental, deformación craneana, oblicua y osteoporosis, ¿no? Entonces, no importaba que la élite también tenía un problema de alimentación, ¿no? Lo cual es interesante entender. La mayor parte de los entierros pertenecen al clásico tardío, o sea, entre el 600 al 800, momento del abandono, ¿no? De estas ciudades. Entonces, está mostrándonos un problema de acopio de alimento, quizá malas cosechas, ya hemos planteado en otras ocasiones, sequías que se fueron quedando en toda esta región a través de estudios de sedimentos lacustres, como en Najá, por la doctora Domínguez de Ecosur, una tesis muy interesante, con fechamientos de carbono 14, cada núcleo de sedimento que sacaron del fondo del lago, ella pudo determinar que hacia el 715
empieza a haber un cambio en la vegetación, ¿no? De la vegetación alta perennifolia, empezó a perder humedad y empezaron a haber más plantas de jerófitas, ¿no? De menor altura. Esta sequía se fue incrementando hasta el 1100, o sea, una sociedad que dependía del cultivo, del maíz, hortalizas, pero finalmente de la lluvia. Al haber un problema de sequías, todo se trastocó y sequías cada vez más intensas, de tal manera que la sociedad se cimbró y acabó por colapsarse, ¿no? Es posible una de las causas del abandono de muchas de estas ciudades en estas regiones del Petén y de la selva de la Candona. Y estos datos en los huesos, que son un buen marcador de dieta, pues están indicando algo en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente entierro en este mismo edificio, en una orillita, acompañado de dos vasijas, un plato que estaba sobre el rostro, y hacia los pies ese otro cajetito con este diseño, un personaje con una soga amarrada y una especie de hoguera o de fogata, deslizándose en una especie de espacio muy bajito, no sé, que tiene que ver con ideas del inframundo. Podría estar transitando hacia el inframundo, ¿no? Y en este caso es un masculino, niño de la tercera edad, de 7 a 12 años, con osteoporosis, deformación craneana, tabular oblicua, ¿no? Y con su ofrenda y su platote en la cabeza, como en varios otros entierros que no hay tiempo para mostrárselos, también de este mismo, del grupo quemado, por ejemplo, ¿no? Tenemos otro entierro que está sobre la terracita afuera del edificio 1, el número 3, en azul. Una cista ocupada por un individuo femenino, también de venerable edad, 45 a 50 años. Es como el siglo XIX, ¿no? Al nigromante, escritor, historiador de la época de Juárez, ¿no? Decían las remembranzas que asistía a algunas reuniones y dice, el venerable anciano de 45 años llegó a darnos una plática, ¿no? Entonces, pues imaginemos que este sería el caso, y ya uno sería, pues ya no sería ni el venerable anciano, yo ya estaría momia, con esos parámetros, ¿no? Entonces, aquí es una mujer, es la de mayor edad, localizada hasta ahora en Bonampak. Mutilación dentaria, osteoporosis, ¿no? Y está acompañado de un infantil de 10 a 12 años, también con mutilación dentaria e incrustación en sus dientes incisivos de disquitos de pirita, ¿no? Se ve que tenía un absceso alveolar, no sabemos si eso pudo ser causa de la muerte, ¿no? En esa época de ese niño, pero bueno, lo acompaña. Además, la única ofrenda de otros materiales, ese gran tubo, ¿no? Cuenta tubular de jadeíta, ¿no? Que está colocada justamente dentro del maxilar inferior. Ahí se ve el maxilar, el hueso en forma de V, y adentro está, o en medio, se encontró esta cuenta. Es bien sabido que es costumbre en muchos otros lugares arqueológicos, entierros, de que se deposite. Y todavía dentro de la época de la colonia hay datos de que se colocaba a la gente algún tipo de objeto, puede ser de barro, etcétera. Y por el Popol Vuh u otras interpretaciones, puede ser la forma de que él pudiese transitar y pagar al canoero que pasa el río hacia el mundo de los muertos, ¿no? El tener una cuenta de jadeíta en la boca. Vamos a otro conjunto habitacional, fuera ya de esta zona más céntrica del sitio. Estamos ya a 1 kilómetro de distancia sobre la entrada
la terracería que da acceso a la zona arqueológica, a 1 kilómetro está el grupo 30, que tuvo a bien encargarse de su trabajo de excavación y restauración, nuestro colega Víctor Ortiz. Ahí aparecieron varios entierros, llamó nada más la atención, algunas eran cistas vacías, ¿no?, que se localizaron, que no sabemos qué papel jugaban, ¿no? Estaban calculadas para ser ocupadas más adelante, o tuvo algo y se descompuso, se destruyó totalmente, ¿no? Pero en este caso, hay un pequeño patio rodeado de estas otras estructuras, 4. La número 3 es una plataformita de poca altura con su cilindrito, como ya hemos referido en otros espacios, y al frente del número 2 encontramos estas 2 tumbas. En la número 1, pues había un individuo que no se pudo definir su sexo, ¿no?, de 17 a 20 años, con limado dental y osteoartritis. Y en la número 2, una cista más pequeña, ahí se encontró 2 personajes, un pequeño niño de 0 a 3 años de edad, masculino, y asociado a él se encontró un fragmento del tercio medio del hueso fémur de un adulto de edad media, ¿no?, que es el individuo número 2, con alteración por periostitis y que presenta también huellas de corte. O sea, este individuo 2 es un fragmento obviamente de fémur, procedió de otro entierro, o se puede presuponer hay un sacrificio ritual donde se entierran solamente ciertas partes del cuerpo, ¿no?, acompañando a un individuo principal. Una pequeña tabla para resumir esto de los entierros infantiles presentes en los entierros de Bonampak, ¿no? Son 16 entierros, pero como son más de un individuo, nos dan un total de 25 restos en todos ellos, ¿no? La distribución de estos entierros infantiles en el quemado, ya una vista general, ¿no? En colores yo coloqué la edad, ¿no?, en azul de 7 a 12 años, en verde de 4 a 6 y en rojo de 0 a 3 años. Y lo que más está presente son estos pequeños en la primera infancia, ¿no? Llama la atención, principalmente en las áreas más comunes, que es en las terrazas más exterior del grupo, ¿no?, y solamente uno asociado a los entierros de los altares, en la parte de los altares, ¿no? El edificio principal carece de esta costumbre, ahí sí hay entierros, pero son de individuos adultos solos. Y el último ejemplo que les presento, que es el entierro que se excavó en el edificio de las Pinturas, volviendo a la Acrópolis. Vean los 3 cuartos, en el cuarto central está el pozo 56 y se ve en el lado derecho un corte, está la banqueta que cubre la mayor parte del interior de cada uno de estos cuartos, y a 1,5 metros se detectó esta pequeña tumbita, dice cripta funeraria. Pero en el relleno, donde fuimos excavando, que es dentro del ancho de la banquetota, ¿no?, ahí empezaron a salir objetos interesantes que nos estaban marcando la presencia de algo funerario, algo sacrificial que iba a haber más abajo. Sabíamos ya que había un espacio hueco, porque se pasó de los pocos lugares donde se había pasado un radar de penetración. Entonces, el radar de penetración detectó por las diferentes velocidades de los rayos X que emite espacios huecos. Había temor por parte del grupo de restauradores de que el edificio estuviese sobre una grieta o algo en el relleno que pudiese poner en riesgo la estabilidad del edificio de las Pinturas. Y entonces, pues, se solicitó este estudio y pues nos dio
ese hueco, que inmediatamente los arqueólogos dijimos, pues una tumba, ¿no? Una tumba. Es algo muy común en muchos lugares, ¿no? Y en el interior de esta pequeña cripta, que muchos pensábamos que por estar dentro del edificio más importante de la última época de Bonampak, pletórica de murales, iba a haber un enterramiento en una cista, una tumbita muy bien decorada, a lo mejor con pintura mural adentro, y no, es una cripta muy pequeña, de 60 metros, qué bueno que era pequeña, ¿verdad? 60 centímetros de altura, 60 de ancho y 2 de largo, ¿no? Entonces era muy pequeña y está repellada, se ve aquí en la foto inferior de izquierda, de estuco, las paredes, gruesas capas aplicadas con las manos, ¿no? Se ven las huellas de los dedos, cómo está aplicado. O sea, no hubo la atención de un acabado mucho más fino. Si vamos a la cripta del Templo de las Inscripciones, ¿no? Que vemos todos los aplanados del interior de la cripta con sus personajes de estuco modelado, ¿no? Los Bolón Ticú, etcétera. Aquí no. Entonces dije, qué raro que sea un acabado tan burdo, ¿no? Se ve que había una tarima de madera sobre el que estaba colocado el personaje, ¿no? O el cadáver del personaje. El personaje no tiene la mayor parte del cráneo. En lugar del cráneo estaba colocado un vaso de sílex, que está ya la fotografía arriba a la derecha, ¿no? Y la parte de arriba también está otra foto. Ocupaba el lugar exactamente, ahí estaba colocado, estaba roto en su base, ahí se ve una muesquita en la foto del lado superior derecho, y a un ladito estaba un cuchillo de sílex, que ahí está la fotografía. Se ve que fue expuesto al fuego, por eso tiene esa coloración cafetosa, rojiza, pero es un cuchillo bifacial, o sea que tiene filo por los dos lados, ¿no? Pero muy burdamente tallado, ¿no? O sea, con ese sí puedes matar a alguien si lo colocas y le das un martillazo a fuerza que le vas a enterrar, ¿no? Pero claro, un cuchillo bifacial bien elaborado, de los que conocemos ya hay diversa cantidad, tienen un gran filo, ¿no? Eso sí, al primer golpe te abren, ¿no? Ese no era funcional, pero toda esta recreación es interesante, ¿no? Ni siquiera tenía la fortuna el muerto ahí enterrado de poseer un plato como algunos de los que ya vimos, matado, ¿no? Roto, ¿no? Para acompañarlo en su viaje al Xibalbá, ¿no? Al inframundo, sino que sí está roto la vasija, pero con un cuchillo falso, ¿no? Entonces, todas esas características nos llamaban la atención de que este no puede ser un personaje importante de Bonampak. El edificio fue recreado, los murales, por el último gobernante conocido del lugar, Chanoine II, que está retratado en varias escenas en los murales. Dijimos, la última posible fecha que tenemos un registro de su gobierno, la última fecha inscrita del sitio está aquí, en los murales, 791, pero en la plaza hay una plataforma que es el edificio 17 y tiene una alta estela. Muy erosionada la imagen, pero que con luz rasante se observa que está un personaje hombre, ¿no? Frente a él una mujer y atrás un niño pues ya de unos quizá 8 años, 9 años, ¿no? Y posiblemente nuestra interpretación que ese es la última monumento erigido por Chanoine II y pudo haber celebrado su primer catún de gobierno, o sea, 20 años. Él sube en el 776, de acuerdo a lo que está en una de las estelas, la estela 2, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de un evento en el 796. Eso quiere decir que si vivió hacia el 796 todavía Chanoine, no puede estar enterrado en el edificio de las pinturas, que es ligeramente previo a este últimos años de ese siglo, ¿no?
Hay investigadores que piensan que sí, está enterrado. Lo único que habría que aclarar es por qué no fue enterrado con la pompa y circunstancia que podríamos esperar de un gobernante que manda a hacer, quizá no es el que manda a hacer el edificio, ya estaba construido, pero sí lo adapta en 3/4 y lo rellena pletórico de estas pinturas murales con pintores y artesanos venidos de Yaxchilán, su aliado, con el quien tiene una alianza matrimonial. Su esposa de Chamuán es una de las hermanas, seguramente del gobernante en turno de Yaxchilán, ¿no? Entonces, no queda, nuestra interpretación es que este es un sacrificado y que tiene que ver con lo que se está relatando en los murales, específicamente en el cuarto número 2. Vamos a ver adelante qué es lo que tiene para que se quede más clara nuestra percepción. Tiene 2 platos acompañándolos también como parte de su ajuar, ¿no? Son los que están en las fotos abajo, pero son platos que se veía que estaban ya usados, tenían cierto deterioro. Como ven, el más grande estaba boca abajo, ¿no? Se ven las patitas, es trípode, estaba boca abajo, de tal manera que las goteras, ¿no?, de lo que cayera de agua al paso de 1000 años, no cayó al interior, de tal manera que lo erosionara. Tiene un deterioro, es profeso. Y el otro platito más pequeño, ese sí estaba boca arriba, pero la calidad de su pintura, pues se ven manchas de las goteras, ¿no?, en blanquecinas donde caía agua, pero se ve todo el diseño. Pero es un diseño de líneas rojas y negras, pero no es una línea homogénea alrededor, sino son pequeños circulitos que hacen, recrean una línea viéndola a lejos. Es algo poco típico. Y el diseño del fondo tampoco es muy entendible, son pequeños puntitos que falta buscarle una mayor interpretación. Pero no son vasijas que fueron solicitadas, mandadas a hacer, o una reliquia que está bien conservada y que va a dar a un entierro real, ¿no?, sino nos da la sensación de vasijas que no tienen esa característica, usadas y otra mandada a lo mejor a elaborar, como la pequeña, pero con un diseño muy particular, ¿no? Lo que sí llama la atención es que es el único entierro hasta ahorita encontrado en Bonampak que tiene la mayor cantidad de cuentas verdes, de piedra verde, ¿no? La mayor parte son jadeitas, porque ya se hizo su estudio de reconocimiento de mineral. Entonces, eso nos marca ciertas extrañezas de un cautivo sacrificado y al cual se le decora con esa gran cantidad de piedra verde, ¿no?, que no se encuentra en ningún otro de los entierros, ni siquiera en la Acrópolis. Entonces, esos son los puntos débiles para tener una comprensión si es un sacrificado, ¿no? Vean aquí parte de los detalles del entierro, su gran collar de cuentas de jade grandes, sus orejeras de concha, un botón de piedra verde que está en la parte superior del lado derecho, ¿no?, el chiquito, como un botón, un pectoral de concha de Spondylus en el pecho, ¿no?, el dibujo del registro como se fue excavando, y la parte de las muñecas, ¿no?, derecha e izquierda, en diferentes capas iba haciendo el levantamiento de todas y cada una de las piezas. La mayor parte son piedra verde, pero venían acompañadas de pequeñas cuentitas de concha, ¿no? Ahí viene la cantidad, 199 cuentas de jadeíta en el derecho, acompañada de 18 cuentas de concha, de marina, ¿no?, procedentes del Pacífico. El lado izquierdo son 199 cuentas también de jade y 15 de concha. Entonces es una gran cantidad. Y decía yo que cuando empezamos a excavar en los rellenos por fuera de la criptita, ¿no?, de la tumba, encontramos en el relleno capas
donde había un plato que se colocó ahí y un vaso, este vaso de color gris, y luego se colocó piedras para acabar de rellenar, ¿no? Por eso están quebrados, pero están completos. Y en otro nivel más profundo, zonas con lascas, ¿no? Pedacitos de obsidiana y de sílex conjuntos en el relleno, que hay investigadores que lo han caracterizado como eventos que tienen que ver con sacrificio. La presencia del venadito del plato también se sugiere que hace referencia a posible sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, eso ya nos indicaba al ir excavando, estos son datos que puede haber algo acá abajo asociado con sacrificio. Y encontramos pues el interior de este entierro interesante. Brevemente, lo que hay en los murales, el cuarto 1, donde hay en la parte inferior, como está aquí plasmado en este fragmento de mural, que nos está decorando aquí el salón, donde al frente hay 3 individuos con grandes penachos de plumas verdes, haciendo una procesión. En la parte alta, en otro momento, ¿no?, que la doctora Pinzemín ha hecho propuestas de cómo hacer una lectura al respecto, ¿no?, donde se ve gente de la sociedad, de la élite de Bonampak, acompañantes, embajadores, haciendo una visita real, y que se supone que están presentando al heredero, al hijo varón, ¿no? Chanuán se sabe pues por la representación que hay un pequeño tronito, hay varias mujeres, su esposa, su madre y quizá varias hijas, pero como el poder pasaba de padre a hijo, posiblemente la causa de la festividad era la presentación de ese niño. Esa es una historia que no está terminada, va a haber nuevos datos que nos puedan dar nuevas interpretaciones o vistos sobre cómo leer las pinturas. Pero el cuarto número 2, que es donde está el entierro que nos referimos, está la llamada batalla. En la parte inferior vemos todo un grupo de guerreros con grandes penachos que son la gente de Bonampak o la gente de Chanuán II, con el apoyo de su cuñado, el gobernante de Yaxchilán, que están haciendo captura de una X cantidad de presos, ¿no?, que se muestran prácticamente con su taparrabos nada más. Pues es una alegoría al poderoso que conquista a alguien, ¿no? El poderoso viene con sus grandes tocados, que en la batalla real, cuerpo a cuerpo, pues en lo que se le caía de un lado el penacho, pues aprovechaba el contrincante para clavarle la lanza, ¿no? Esa es una alegoría simplemente. Y en otra parte de las pinturas, abajo a la derecha, se ve que en alguna parte escalonado de la Acrópolis están siendo presentados los capturados y siendo víctimas de tortura, quizá le están quitando las uñas a algunos de ellos, se ven como salen gotas, y hay un tirado al pie del gobernante que está en la parte alta en el centro, hay uno con el cuerpo todo extendido, flácido, y otro al pie del señor gobernante pidiendo, pareciera que está pidiendo clemencia, ¿no? Se le ve el rostro descompuesto. El tercer cuarto pues ya es una alegoría, una festividad donde personajes con grandes faldellines extendidos están haciendo algún tipo de baile, y se está presentando parte de un cuerpo sacrificado al gobernante que está en la parte central, en la parte alta, ¿no? Pero el cuarto anterior, que es el de la batalla, ¿no?, ese es el que a nosotros, en nuestra interpretación, con toda la distribución del tipo de materiales, sus características, los restos óseos, y que este es un entierro, más que un entierro, es una ofrenda al edificio mismo, ¿no?, inaugural, de todo el contenido que tienen sus murales, ¿no? Ahí se ve Chanuán con su gran lanza y los cautivos a sus pies, ¿no? Posiblemente uno de estos principales sea el que haya sido enterrado en esta pequeña tumba. Vean las características también para comparar la importancia.
El edificio 4, que vimos muy al principio, y el edificio 7, con sus criptas hechas previamente a la construcción de los edificios encima, son mucho más grandes. Vean el volumen total que tiene la cripta del edificio 4, 3.41 metros cúbicos, el edificio 7, 2.92, mientras que el del edificio de las pinturas, el entierro del cuarto número 2, solamente tiene 1 metro cúbico, es muy pequeño, ¿no? Tanto en dimensiones y en elaboración, es muy sencillo, por lo que sí también consideramos que debió ser un evento meramente sacrificial, conmemorativo de la recuperación posible del gobierno de Bonampak para manos de Chanuán II con la alianza militar de su cuñado Escudo Jaguar, ¿no? Bueno, aquí otras características de los 3 entierros que ya vimos, ahí nada más son los 442 cuentas de este pequeño entierro. Por lo demás, es más elaborado el tipo y calidad de materiales de las otras 2 tumbas. Y bueno, con esto pues es un marco general de las diferentes formas de enterrar a los individuos en Bonampak, tanto en la parte de la élite, en la parte central, la Acrópolis, como en las unidades habitacionales más relevantes hasta ahora investigadas. Y con esto pues les agradezco su atención y su paciencia. Muchas gracias. Pues si alguien quisiera tener algún comentario,